Gloria sea a Dios. Hola, hola, hola. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos míos, este es el día que Dios hizo para nosotros. Por eso, como dice la palabra, me alegraré y me gozaré en Él. Y en este día, que tiene que ser de gran gozo para todos, amigos, porque un día como ayer, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo daba su vida por nosotros. Allí en el monte Calvario, allí hasta donde llevó su pesada cruz, allí donde lo crucificaron en esa cruz, amigo, y siendo colgado llevó él sobre su cuerpo la maldición que era sobre los hombres a causa del pecado. Amigos queridos, por eso este día debe ser de gran gozo para nosotros. Cuanto más el día de mañana, cuando recordaremos la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, por los siglos de los siglos. Sea bendito el nombre de mi Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Amigos, el hombre estaba perdido. Dice la palabra, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y eso lo puedes leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero le plació a Dios, ¿sabes, querido? Restaurar al hombre a la relación con Él. Relación que antes existía en el huerto del Edén con Adán y Eva, antes de que ellos cayeran en pecado. Amigos míos, la caída de Adán y Eva en pecado aquella vez significó la ruina moral de toda la raza humana. Porque por cuanto ellos pecaron, dice la palabra, todos pecamos. Por cuanto ellos pecaron, todos los hombres fueron constituidos pecadores y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Hoy nosotros sabemos lo que es. Sabemos que así está el hombre en su estado natural. Y decimos estado natural a la persona que aún no vino al conocimiento de nuestro Señor. Decimos persona o hombre natural, aquel que todavía vive sumergido en las cosas de este mundo, distante de Dios, sin venir a su encuentro. Amigos, eso es lo que la palabra dice, es el hombre natural. ¿Sabes, querido? Cuando cayó el hombre, Dios también proveyó la salida. Dios también proveyó la restauración del ser humano. También proveyó Dios para que el hombre sea restaurado, restablecido a su original relación con Dios. Para eso, llegado el tiempo, como dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Amigos, vino nuestro Señor Jesucristo en carne semejante a la nuestra, en carne semejante a carne de pecado, pero Él era sin pecado, por cuanto Él no había sido concebido de la manera que son concebidos todos los seres humanos.
Él no había sido engendrado de la manera en que se engendra el resto de la humanidad. Amigos, por eso Él era único en su género, el unigénito Hijo de Dios, que venía a esta tierra, que vino a esta tierra para restaurar la relación de Dios, del hombre para con Dios. Amigos, porque fue el hombre el que se apartó de Dios, fue el hombre el que ofendió la santidad de Dios. Fue el hombre, amigos, que pecando, desobedeciendo el mandamiento de Dios, amigos, Él fue el que ofendió la santidad de Dios. Al desobedecer, Él escogió su propia voluntad a la voluntad de Dios. Al desobedecer, queridos míos, se sumergió en un estado lamentable que hoy todavía se lo vive. Amigos míos, por eso un día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había prometido, vino nuestro Señor a esta tierra, amigos, para traer la paz, para hacer la paz entre el cielo y la tierra. Queridos míos, nuestro Señor Jesucristo, Él era el Santo, Él era el Verbo de Dios que se hizo carne, era Dios mismo manifestado en carne, que vino justamente a salvarnos, que vino justamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa situación es en la que estábamos todos los hombres y mujeres de la tierra. Amigos, unos hemos creído, algunos hemos obedecido, algunos hemos escuchado el llamamiento que Dios efectúa en nuestras vidas, otros aún oyéndolo, amigos queridos, permanecen a la distancia, permanecen allí en la desobediencia, en la rebeldía de su corazón. Qué bueno sería, como lo decimos siempre, que escuchando tú la voz de Dios, que escuchando tú el mensaje que Dios pone en mis labios, en mi boca, tú obedecieras al llamamiento que Dios está efectuando a tu vida a través de esta voz que sale por el parlante. Amigos queridos, qué bueno sería para tu vida, para tu alma. ¿Sabes, querido? Vino nuestro Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Él sabía que tenía que morir, que venía a esta tierra a padecer. Así como lo dijo, que Él subía a Jerusalén, donde le echarán mano y será entregado a los gentiles y estos lo matarán. Pero también dejó una promesa hermosa que se vio cumplida, que dijo, pero al tercer día resucitaré. Amigos queridos, eso fue la gran esperanza en el corazón de los hombres. Eso ha sido y es la gran alegría, confianza y esperanza para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos míos, cuando el Señor Jesucristo, ¿sabes cómo fue en la Pascua, en la salida del pueblo hebreo de Egipto, cuando estaba esclavizado por los egipcios? Allí el Señor había mandado determinadas plagas, 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, y el faraón que en ese tiempo gobernaba ese país no los quería dejar salir, no los dejaba salir. Entonces el Señor le dio una orden a Moisés. Le dijo que morirían los primogénitos. Los primogénitos morirían esa noche. Moriría tanto el primogénito de los hombres como el primogénito de las bestias.
Amigos, pero Dios proveyó protección para su pueblo. Dios proveyó protección para su pueblo. ¿De qué manera? Le dijo, apartad en el día 10 del mes primero, que es el mes de Nisan, equivalente al mes de marzo de nuestro calendario. Le dijo que el día 10 de ese mes apartase un cordero macho de 1 año, perfecto, sin defecto alguno, amigos, y que lo mantuviera para ser sacrificado el día 14 a la tarde, entre las 2 tardes, dice el Señor. ¿Sabes, querido? Y entonces vino, gloria a Dios, aleluya. Hola. Entonces, el pueblo hebreo, cumpliendo lo que Dios le había mandado, ordenado a Moisés, amigo, apartó un corderito de 1 año, perfecto, sin defecto, y, amigo, lo sacrificó el día 14 entre las 2 tardes. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y le dijo el Señor que con la sangre del cordero sacrificado, cada hombre debía pintar los postes y el dintel de la casa donde vivía. Amigos, y entonces dice, cuando el ángel de Jehová pase por frente de la casa, no habrá daño en ese lugar, no habría daño, no habría muerte, porque no entraría allí el espíritu de la muerte. Amigos queridos, entonces la gente obedeció, la gente del pueblo hebreo, obedeciendo el mandato de nuestro Dios, amigos, procedió a sacrificar el cordero, que era un antetipo, que era una forma de nuestro Señor Jesucristo. Amigos queridos, y dice la palabra que en esa noche pasó el ángel del Señor, y no hubo muertos en donde se había respetado lo que él había ordenado. Es decir, que se cubrió por la obediencia al mandato del Señor, se cubrió la casa donde habitaba la gente que obedeciendo pintó el dintel y los postes de su casa. Amigos míos, pero aquellos que no obedecieron, aquellos que no hicieron de la manera ordenada, tuvieron que sufrir la muerte de su primogénito. En esa noche dice que fue el gran lloro en la tierra de Egipto, el gran lloro porque murieron los primogénitos de todas las familias, entre ellos el primogénito de Faraón. Amigos queridos, eso fue una muestra de lo que sería en la posteridad, amigo mío, la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a nacer, como todos saben, en Belén, y allí nacía nuestro Señor Jesús, amigo, quien haciéndose hombre, vino después como el Cordero de Dios a bautizarse en las aguas del Jordán. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista lo vio acercarse, cuando él estaba allí bautizando, lo vio acercarse a Jesús, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes, querido? A él le había sido revelado, a él le había sido mostrado de que el que se acercaba era el Cristo, era aquel que vendría para pagar por los pecados de toda la humanidad. ¿Sabes, querido? Y entonces allí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ministerio que duró 3 años y medio,
Durante ese tiempo nuestro Señor caminó las polvorientas tierras de Israel, predicando, anunciando el reino de Dios, diciendo que se había acercado el reino de Dios a los hombres y que por lo tanto todos debían proceder al arrepentimiento. Amigos míos, pero no hubo una gran respuesta. Solo fue limitada esa respuesta, como también hoy en estos tiempos la respuesta es limitada. Hoy también, como en los tiempos antiguos, el hombre oye, escucha, pero no obedece. Pero qué bueno sería que todos comenzaran a obedecer a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Si yo permanezco rebelde, si yo permanezco distante, desobedeciendo la palabra, el llamamiento de Dios, amigos, no estoy trayendo bendición a mi vida, sino que por el contrario, estoy trayendo maldición a mi vida. Por eso qué bueno sería si prestando tu atención a la palabra de Dios, predispusieras tu corazón para obedecerle al Señor, para obedecerle a su voz, para obedecerle a su mandato. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes, querido? Y nuestro Señor Jesucristo, como te dije, durante 3 años y medio, dice la palabra, anduvo por la tierra de Israel, haciendo bienes a toda la población, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, soltando la lengua de los mudos, haciendo saltar a los cojos, los paralíticos. Amigos, pero él quería algo más para el hombre. Él tenía en su vida algo más para el hombre, que era la salvación eterna del alma de cada uno de nosotros. ¿Sabes, querido? Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo llegado el tiempo y el cumplimiento de su permanencia en la tierra, Él empezó a caminar hacia Jerusalén, donde Él sería entregado, a los gentiles, donde sería condenado, donde sería justiciado, donde sería, querido mío, luego clavado en esa cruz. ¿Sabes, querido? En aquellos tiempos, todo sacrificio que era agradable a Dios se efectuaba sobre un altar. Por eso, cuando Cristo fue crucificado sobre la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado en esa cruz, amigo, Él fue crucificado en el altar que es la cruz. En el altar que era la cruz, en el cual el Cordero de Dios fue sacrificado por los pecados de toda la humanidad, por los pecados tuyos, por los pecados entre los cuales estaban los míos. Pero yo a tiempo obedecí, pero a tiempo escuché, pero a tiempo yo corrí a los brazos de aquel que podía librar mi alma de la condenación eterna. Amigos queridos, escuchen por favor. ¿Sabes, querido? Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz por ti y por mí. Fue clavado en la cruz por toda la humanidad. Porque Él, dice la palabra, que cuando estaba en la cruz, Dios cargó sobre su cuerpo, Dios cargó sobre Jesús, amigo, el pecado de toda la humanidad. Estando Él allí en la cruz, agonizando, querido mío, Él sabía que tenía que llevar el pecado del mundo, que Él tenía que quitar. Él se apropió de algo que Él no tenía. Él se apropió de algo que no era de Él. Él se apropió del pecado del mundo. Por eso Él tomó algo que no era de Él. Él quitó el pecado de la humanidad. Él quitó el pecado tuyo, mío, de todos los hombres de la tierra. Amigos, ¿para qué? Para que pudiéramos volver a la comunión con Dios. Para que el hombre podría volver
volver a la restauración de la relación que tenía en sus comienzos Dios con la humanidad, es decir, con Adán y Eva. Amigos, por eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, para hacer la paz. Para hacer la paz entre el cielo y la tierra, para reconciliarnos con Dios, para hacer la paz, querido mío, para hacer la reconciliación entre el cielo y la tierra. Amigo, tú debes saber que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz, allí estaba haciendo la maravillosa obra a favor de los hombres. Era la obra de la reconciliación. La obra de la reconciliación. Dios, dice la palabra, estaba reconciliando consigo mismo al hombre. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. A través de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció voluntariamente. ¿Sabes, querido? Porque esto también debes saberlo. A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra: a mí nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente ofreció su vida, voluntariamente ofrendó su vida. Una ofrenda de olor fragante, agradable a nuestro Dios, porque así la percibió nuestro Dios en los cielos, cuando vio a su Hijo morir en la cruz. Amigo, cuando Él se ofreció en sacrificio vivo, olor fragante y agradable a Dios, dice la palabra que eso satisfizo las exigencias de la ley que Dios había impuesto al hombre. Amigos, por eso no hubo nunca un cumplimiento de la ley como la hubo en Cristo Jesús, ni tampoco luego la habrá. Solamente Cristo, solamente nuestro Señor es quien pudo cumplir totalmente la ley, porque Él mismo dijo: ni una tilde de la ley quedará sin que se cumpla. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Amigos queridos, pero allí estaba nuestro Señor en la cruz, llevando los pecados de toda la humanidad. Allí estaba nuestro Señor, amigos queridos, hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. Pero allí dice la palabra: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Él, cuando fue hecho pecado a causa nuestra, amigos queridos, le vino también a Él la muerte física. ¿Sabes, querido? Si habrás leído o escuchado en los evangelios cuando dice Él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Estaba Cristo Jesús en su carne. Era la manifestación del hombre, era la manifestación de Jesús hombre, que en ese momento en su carne clamaba y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes, querido? Porque Dios no puede tolerar el pecado, y ni tampoco lo toleró cuando Cristo se hizo pecado. Pero Él venía en cumplimiento de su deber. Él venía en cumplimiento de su propósito. Él venía para satisfacer las exigencias de Dios a través de la ley. Por eso Él se ofreció, como te dije recién, en sacrificio vivo y agradable a Dios, ofrenda de olor fragante, agradable a nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos, por eso nosotros debemos volver nuestra mirada a la cruz de Cristo. Debemos volver nuestra mirada al Cristo crucificado, a aquel que estaba en la cruz,
aquel que murió por todos, aquel que murió por nosotros. Amigo, hacia Él debemos volver. ¿Sabe por qué? Porque tanto tú como yo necesitados somos del amor de Dios, necesitados somos del perdón de Dios, necesitados somos de la salvación de Dios, necesitados somos, amigos queridos, de escapar de la condenación eterna. Por eso el hombre debe volver su mirada a Cristo Jesús. El hombre debe volver su mirada a aquel que lo puede salvar de la ira venidera, aquel que lo puede librar y darle salvación y vida eterna. Amigos míos, eso es lo que debemos hacer, lo que el hombre tiene que hacer en estos tiempos. En estos tiempos el hombre tiene que buscar a Dios, el hombre tiene que buscar a Jesús, que es el medio que Dios ha provisto al hombre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mira cuán difícil es. No hay requisito más fácil para ser salvo que el creer solamente. Creer solamente. ¿En quién habrás de creer? En el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos míos, mira, la única condición, el único requisito para alcanzar tú la salvación que Dios te ha dado a través de Jesús es que tú creas, creas de todo corazón. Crea que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creas de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Creas de todo corazón que Él muriendo en la cruz lo hizo por amor a ti, por amor a tu alma. Que Él muriendo en la cruz, amigo, llevó sobre su cuerpo tus pecados y no solamente los tuyos, sino los del mundo entero. Amigos queridos, ese es el único requisito que existe, el creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, querido? Si tú lo haces, si tú lo hicieras, comenzaría para ti una hermosa, preciosa etapa de tu vida, porque sería la de la comunión restaurada con Dios, sería la del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor, sería el de recibir las bendiciones, muchas bendiciones de Dios, las cuales son dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo dice la palabra, que toda bendición espiritual nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amigos queridos, por eso, qué bueno que es, o qué bueno sería para ti, si se hace haciendo un alto en tu andar, en tu caminar, en tu trabajo, te acercaras y lo recibieras, como lo hice yo en un tiempo, cuando yo creí de todo corazón y yo abrí mi corazón y lo recibí a mi Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Y allí yo recibí, por la fe en su sangre derramada, por la fe en su muerte, queridos míos, yo recibí la limpieza de mi corazón, de mi alma. Yo recibí el perdón de mis pecados. Yo fui justificado, amigos queridos, por su sangre vertida. Amigos, justificado. Hoy podemos presentarnos ante Dios, sabiendo que hemos sido hechos justos ante su presencia, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
porque la justicia de Dios se ha manifestado en estos tiempos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su muerte, por la fe en su sangre derramada. Amigo, a través de eso se ha manifestado la justicia de Dios, o sea que nuestra justicia es Cristo. Es Cristo, porque Él perdonó mis pecados. Él quitó mi deuda, aquella impagable que yo tenía con Dios, a causa de mis muchos pecados. Amigos, pero toda esa deuda quedó cancelada. ¿Por qué? Porque me la pagó mi Señor Jesucristo con su preciosa sangre. Él pagó mi rescate, porque yo perdido estaba, porque yo tenía como premio la condenación eterna, amigo, por mis muchos pecados. Pero cuando vine al Señor Jesucristo, Él me perdonó, Él limpió mi corazón, mi alma. Amigos, Él me dio perdón de pecado para siempre. ¿Sabes? Y entonces sí, toda la deuda que yo tenía para con Dios fue pagada por Él. Por eso decimos, y lo dice su palabra, que nosotros, los que creemos en Él, hemos sido comprados a precio de su preciosa sangre. Comprados a precio de su preciosa sangre. Amigos queridos, por eso hoy, teniendo el camino abierto para el cielo, porque cuando se rompió el velo allí en el templo, rasgado de arriba hacia abajo, amigo, eso significó que ahora podemos entrar a la presencia de nuestro Dios, amigos, sin necesidad de que alguien, solamente nuestro Señor, sea el que intercede por nosotros. Amigos, ya no necesita el hombre sangre de corderos, ya no necesita sacrificio, ya no necesita el hombre efectuar ningún sacrificio en estos tiempos, porque todo el sacrificio lo ha efectuado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en estos tiempos solamente debemos tener una palabra en nuestra boca: gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz. Gracias por ocupar el lugar que a mí me correspondía. Gracias Señor, porque tú te has puesto en mi lugar. Gracias porque tú diste tu vida por la mía. Gracias Señor, porque tú, siendo Dios hecho carne, viniste a esta tierra a morir, a dar tu vida para que nosotros vivamos. Siendo el rico, siendo tú el dueño del universo, te hiciste pobre para enriquecer nuestras vidas. Amigos, por eso mira, todos los beneficios que Dios ha traído para el hombre, mira tú, contémplalo. Todos aquellos sacrificios, beneficios que Dios ha dado al hombre, a todo aquel que cree en Él. Por eso, querido mío, en esta mañana tan bonita, tan especial, en la cual mi corazón se alegra y se goza en el Señor Jesucristo, cuánto me gustaría que tú también te gozaras, te alegraras en nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana tan bonita, yo te dejo este mensaje para que tú corras a los brazos de Jesús, para que tú corras a los brazos de aquel que te amó con amor eterno, para que tú corras a los brazos de aquel que dio su vida por ti, de aquel que te dice: venid a mí, que yo os haré descansar. Amigos míos, que Dios en esta preciosa mañana te bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los hombres de esta ciudad, Dios bendiga a los hombres y mujeres de esta provincia, Dios bendiga a todos aquellos que abren su corazón a la palabra y al Señor. Dios bendiga eternamente y para siempre. Oh, gracias Señor, gracias porque me has permitido dar tu mensaje, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, bendice, bendice en abundancia, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, Jesús.